Secretaría de Cultura del Estado de Campeche. Programa de estímulo a la creación y desarrollo artístico. PEGDA 2020. Llamadas desde la hoguera. Escrita por Liliana León. Con la colaboración de Josefina Pellegrina y Esquilax Producciones. Después de muchas horas de lo que mi mujer llama desvelarse como un idiota, decido buscarla en su lado de la cama. Al principio dudo en llamarla, pero cuando finalmente despierta le digo, volví a soñar con mamá. Esto es una escena que se repite con cierta frecuencia. ¿Qué haces despierto?, me dice. Te digo que soñé con mamá, repito. Y con Francisco también. Lo que ella hace es poner esos ojos de incrédula que me hacen sentir profundamente solo y sentencia. Vuelve a dormir, ¿sí? Hablamos mañana. No puedo, insisto, pero ella está dormida otra vez. Luego caigo en cuenta. Esto que siento no es soledad, sino sobriedad. Así que pienso en llamar a Paula. Lo hago con mi mujer roncando en su lado de la cama, desde el teléfono de nuestra habitación. Me visto como puedo y salgo de la cama. De hecho, salgo corriendo por la puerta y entro al coche. En el camino miro los espectaculares, las luces, los anuncios y la carretera toma peligrosamente un segundo plano. En menos de 30 minutos ya estamos sentados el uno frente al otro. Paula toma una lager y yo una oscura. Sin contar al hombre de la barra que se ha convertido a punta de pura experiencia, sospecho, en un fantasma, somos los únicos aquí. Y me gusta de esa manera. Me disculpo a modo de saludo. Digo algo como que lamento haberla hecho venir hasta acá. Pido perdón por la hora. No hay problema. Sonríe para darme a entender que no hay problema, ya sabes. Si hay algo que todos los alcohólicos tienen en común, es la sonrisa. Una sonrisa chueca, los labios de lado, la cabeza también. Yo la tengo. Paula la tiene. Francisco la tenía. Cuando yo era un niño, y mis hermanas y mis primos eran niños, Francisco nos sentaba sobre una manta en el patio. Esto, decía, es un picnic, y ponía esa sonrisa chueca. ¿Cómo sabías que estaba despierta? No lo sabía. Solo necesitaba hablar con alguien. Pensé que tal vez estabas despierta. Paula y yo nos conocimos en las sesiones de AA. Ella resaltaba inevitablemente entre el círculo de borrachines melancólicos. Durante esa sesión, ella se mantuvo al margen, mientras yo protagonizaba una terapia de choque, que consiste en provocar catarsis en el alcohólico a punta de cagarlo a gritos. Luego me acerqué a ella y fumamos un cigarro. De camino a su departamento, estuvimos de acuerdo en algo. Dejaríamos AA y nos apuntaríamos lo más pronto posible a un psicoterapeuta de verdad. Esa noche salí de su departamento a las 3 de la mañana. Ahora le cuento que he soñado con mamá. Estábamos caminando, le digo. En el sueño la llevaba del brazo. Hablábamos, o más bien era ella la que hablaba. Y aunque no puedo recordar nada de lo que me dijo, estoy seguro de que íbamos como dos tórtolas. Entonces, de la nada, estoy en el suelo y no puedo levantarme. ¿Conoces?, le pregunto, esa sensación de estar absolutamente borracho. Era así. No podía levantar la cabeza, mis ojos se cerraban y mis brazos y mis piernas estaban completamente ausentes. De un momento a otro estoy gateando, en el suelo,
tratando de encontrar a mi madre. Ella siguió caminando y yo me quedé tirado en la acera bajo el sol de mediodía, y sentí que empezaba a cocinarme. ¿También viste a Francisco en el sueño?, quiere saber ella. No, le digo. No, pero cuando desperté fue lo primero en lo que pensé, en su cara, ¿entiendes? Paula conoce un par de cosas sobre mí. Sabe, por ejemplo, que trabajo en el periódico y que estoy casado, que soy un sureño emigrado al norte y que desde que vine a esta ciudad no he vuelto a ver ni a mi madre ni a nadie de mi familia. También sabe que al hombre que llamo Francisco es en realidad mi papá. De lo que todavía no se entera es por qué llamo a mi propio padre por su nombre de pila. Y hoy quiere saber. Bueno, todo el mundo le decía Francisco, claro, excepto mis hermanas que tenían que llamarlo papá. Pero a mí se me acostumbró de tal manera que nunca tuviera que llamarlo así. Por ejemplo, si mi madre quería que le pidiera algo a él, no me decía dile a tu papá que, decía dile a Francisco que. Ahora estoy seguro de que mi madre manipulaba mi lenguaje para hacerme sentir lo menos familiar a él. Quería asegurarse de que al crecer no me pareciera absolutamente nada a Francisco. Y no le costó mucho, porque Francisco parecía sacado de otro mundo. Parecía uno de esos rancheros que ves en las películas mexicanas hechas por gringos, de los que siempre están descansando en el desierto bajo la sombra de un cactus. Parecía una sombra con sombrero, pues. Era flaco, aunque su flaqueza pertenecía más bien a un orden anímico, y excepcionalmente alto. Francisco era de aquí, del norte, o había vivido mucho tiempo en el norte, da lo mismo. Por circunstancias que yo mismo atribuyo a la casualidad, mi mamá y él se conocieron en Coahuila y se casaron, y poco después bajaron por la República en una especie de peregrinación al sur. En 1953 nació Magda, en Tamaulipas, al borde del Atlántico. Un año después nació Luisa, y en 1958 se fueron a Veracruz. Y entonces nació Marcela. Cuando estaban seguros de que su prole sería perfectamente femenina, nací yo. Cuando ya estaban instalados lo más al sur que pudieron llegar. Si lo vemos de cierta forma, Francisco sí era un extranjero, colocado en un país ajeno, y yo nunca pude sentirme identificado con él. De manera que al final, la relación con mi padre era la de dos conocidos que se cruzan en la calle y que al verse no se reconocen o no quieren saludarse. Si es que eso tiene algún sentido. La verdad es que mi madre no le tenía nada de respeto. Siempre pensé que lo despreciaba por borracho. Los domingos nos llevaba a misa. Íbamos en procesión, ella, mis hermanas y yo. Cuando regresábamos, Francisco ya estaba apoyado contra nuestra puerta, casi siempre dormido, después de otro fin de semana de parranda. Entonces había que cargarlo hasta una hamaca que se colgaba en el patio, y ahí le bañábamos a jicarazos. Apestaba, de verdad. El caso es que siempre era así. A veces no le veíamos por semanas, y luego aparecía tirado en la banqueta, sin reloj, sin zapatos. Las deudas eran otra cosa. Mi mamá era la que tenía que dar la cara a los cobratarios. Un día yo estaba cerca de la puerta cuando un hombre preguntó por Francisco y le hice pasar a la sala. Cuando mi mamá lo vio ahí sentado, me llevó al fondo de la casa y me abofeteó. Después de eso no volví a olvidar qué decirle a los cobratarios. No está, o mejor, ya no vive aquí. Francisco nos tenía viviendo en una casa sobre la calle República Mexicana. Era la 116 y en ella no existía la más mínima comodidad. No había televisión y los veranos... ¿Sabes cómo son los veranos en la costa?
Le pregunto a Paula, y ella sonríe. Son húmedos y asfixian. Bueno, los veranos nos los aguantábamos con el sudor bajando por la frente. Todo porque Francisco no podía mantener un empleo. Lo echaban por llegar borracho o por no llegar nunca. Fue vendedor ambulante, taxista, vigilante, intendente. Varias veces trabajó en fábricas y maquiladoras. Recuerdo que el empleo que más le duró fue uno de velador en una escuela secundaria. Tenía una amistad estrecha con un maestro que enseñaba inglés y español. Este maestro cenó un par de veces en nuestra casa. Era el hombre más limpio que he visto en toda mi vida, y sus modales parecían exagerados dentro de nuestra casa que se descascaraba por todas partes. A mamá no le gustaba. Discutía con Francisco cada vez que lo llevaba a cenar. Le decía maricón, muy bajito, cada vez que pasaba junto a ella. Todo estuvo bien una temporada, hasta que inevitablemente lo despidieron, por sus problemas con la bebida. Luego de esa buena racha vino la peor depresión de Francisco, y con ella más deudas que nos acorralaban. El hombre de la barra abandona su lugar para recolectar las botellas que empiezan a acumularse. Cuando se acerca me sorprende descubrir que quizá tenemos la misma edad. No es algo que se sepa enseguida. Mi cara y mis manos se arrugaron antes de tiempo, y en mi cabeza hay menos cabello del que se espera tener a los 30 y tantos. Cuando se inclina para pasar un trapo sobre la mesa, descubro un hueco sin pelo en su coronilla, y eso me consuela un poco. No todos podemos tener suerte, dice Paula, cuando el hombre regresa a la barra. También yo. Cuando me quitaron a mis hijos me hubiese gustado un poco de suerte. ¿Cómo sigue eso? Bien, bien. Voy a regresar a Matamoros. Ahí están mi marido y los niños en casa de mi suegra. Esa mujer me odia, ¿sabes? Entonces no tienes que regresar. Paula me mira como si me hubiese vuelto loco. Comprendo que entro en una zona de peligro cada vez que le pido que se quede. No puedo entender el amor hacia los hijos. Nunca los quise, así que nunca los tuve. Es en lo único que estamos de acuerdo mi mujer y yo. Y es en lo único que no puedo entender a Paula. Por un momento creo que va a ponerse de pie y dejarme ahí, pero no. En cambio me pide un cigarro de los míos. Su cajetilla está sobre la mesa, vacía. Ella tiene una forma particular de fumar. No hay nada capaz de detenerlo una vez que comienza. Enciende los cigarros con la colilla del anterior, hasta que se acaba toda la caja. En su departamento hay ceniceros en la sala de estar, otro en la cocina, incluso tiene un cenicero a un palmo de la cama. Las pocas veces que nos hemos permitido dormir juntos, despierto y la encuentro fumando sola a un costado de la cama. Y ahora que ha empezado no podrá parar. Pero escucha, digo por fin, y me doy cuenta de que mi voz suena como una súplica, y que he estado hablando en un monólogo como un demente. En todo caso, ella no despreciaba a mi padre por el dinero o por borracho. ¿Entiendes? Digo, no podía ser solo por eso, porque, escucha, porque si fuera por eso, yo también sería un apestado, yo y la mitad de los hombres que conocía. Y esa es la parte donde todo tiene sentido, o por lo menos donde todo cobra sentido para mí. Las comidas familiares eran el momento predilecto para humillar a Francisco. Era cierta parsimonia en su carácter lo que hacía creer a todo aquel que sufriera menos, y casi cualquiera sufría menos que él, que podía burlarse en su cara. Yo comprendí muy tarde ese mecanismo de defensa, porque Francisco estaba hecho un Buda. En todo el sentido de la palabra, Francisco era un Buda. Podía soportar los desprecios más inauditos y nunca responder con un puñetazo en la cara.
Este estoicismo quedó comprobado en una de esas reuniones familiares. Era una fiesta de las que dábamos en el patio, donde se matan a unas gallinas y se hacen en mole o a un lechón que se asaba entero. Todo dependía de las arcas familiares. Ese día era el cumpleaños de una de mis hermanas. No recuerdo cuántos cumplía, o si era de Marcela, o... El caso es que ese día había por lo menos 50 personas en nuestro patio. Mesas entre los gallineros, un pastel, cervezas. Francisco estaba irreconocible. Llevaba unos pantalones de franela gris, iba bien duchado, con el pelo peinado hacia atrás, bigote recortado, en fin. Te digo que parecía un auténtico hombre. Mi madre también estaba muy serena, conversando con las otras señoras de la fiesta, en una mesa exclusiva de mujeres. Aunque esto fuera verdad solo a medias, porque mamá estaba, sin importar el momento, sin importar el lugar, siempre vigilando el comportamiento de su prole. Y bueno, los demás en lo suyo. Yo jugaba con mis hermanas y con los hijos de los vecinos, seguramente. Todo lo que duró esa tarde, Francisco anduvo con su hija en brazos, la llevaba de aquí para allá para que los invitados pudieran felicitar a la cumpleañera, que creo que era Luisa y no Marcela. Y se tomaban fotos con el pastel, con la piñata, todas esas cosas. El licor se le estaba vedado, por supuesto. Llevaba varios meses sobrio, y aunque antes había tenido buenas rachas, en las que dejaba de tomar por 3 meses o más, parecía que aquella vez por fin iba a lograrlo. Sentíamos que le había regresado su buena estrella, se le veía platicador hasta elocuente. La gente que bebía a su alrededor no le causaba ningún efecto. Así de sólida parecía su voluntad. De manera que la comilona se desarrolló de acuerdo a lo esperado. Se rompió la piñata y se partió el pastel. Los parientes empezaron a irse a eso de las 8 y en el patio solo quedaron los más bailarines. Los acostumbrados compañeros de parranda de mi padre, los compadres que amenazaban con arrasar con todo en la casa, como un hueco de marabuntas. En esa hora en que el patio comenzó a vaciarse y la luz del día se había ido por completo, Francisco desapareció. Yo no me di cuenta, claro. Fue mi mamá la que me dijo en un susurro: búscame a Francisco. Ve adentro de la casa, si no está, busca en el patio. Así lo hice. Lo busqué. Lo busqué por la casa sin querer encontrarlo y sin saber que lo que mi pequeño cerebro sentía era la tensión, casi miedo, de estar a punto de toparme con un descubrimiento atroz. Porque así era. En las mesas del fondo, entre la oscuridad, pude distinguir a mi papá. Estaba apoyado torpemente sobre las rodillas. Respiraba con dificultad y tenía los ojos llorosos. Estaba borracho. Pero, ¿cómo?, preguntarás. En todo el día nadie le había visto tomar ni un trago. Entonces, ¿cómo podía estar tan irremediablemente borracho? Yo entonces no conocía el truco de esconder el alcohol por la casa e ir bebiendo de a pocos. Eso lo aprendí después. Cada vez que iba al baño, Francisco sacaba una lata de cerveza del tinaco y se la empujaba antes de regresar a la fiesta. Y lo supo ocultar bien, hasta que se le subió a la cabeza. Cuando lo vio, mamá gritó algo como ¡muy bonito! ¡Muy bonito! Algo tuvo que gritar antes de caerle a palos frente a todos los invitados. Lo tomó de la mandíbula, lo sacudió hasta que Francisco perdió el equilibrio y cayó al suelo. Y ahí le dio de manotazos con una crueldad. Pero lo más grave fue lo que pasó después. Hasta ese momento nada de eso me causó demasiada impresión, porque desde la más tierna edad yo ya tenía, por decirlo de alguna manera, cierta resistencia al ridículo. A Francisco lo echaron a la calle. Sus compadres lo separaron de mi madre y lo llevaron en brazos hasta la banqueta, donde le dieron de beber como a un niño. Uno de ellos, al que le decían la Rusa Hernández, por ser un güero altísimo, pero amanerado,
Le sostenía una lata de Victoria sobre los labios. Luego, ese montón de hombres se puso a bailar en la calle, cantando porque ya no había música, bailando, abrazados entre ellos. No me quedé a mirar el resto de la comedia. Mamá nos metió a la casa y cerró con llave. El resto de la noche lo sentí ir y venir por el patio. Todavía no sé lo que me hizo salir del cuarto donde todos dormíamos. No sé qué deseo morboso me hizo querer espiar a Francisco. Cuando sentí de nuevo pasos cerca de mi ventana, salí por la puerta trasera. Me quedé un rato quieto en la oscuridad. Escuchaba. Solamente escuchaba, con cuidado, escondido entre los gallineros. Pude oír sonidos humanos desconocidos. Quiero decir que en ese momento eran desconocidos para mí, porque era un niño. Y entonces vi dos sombras que se restregaban, que chocaban entre sí. Y eso, Paula, se me quedó grabado en la cabeza, pero en el lado sombrío de la cabeza, en ese lugar donde guardo los recuerdos de Francisco, porque era él y la rusa Hernández. No me di cuenta de que a la vez yo estaba siendo espiado hasta que mi mamá lloró y gritó: ¡No! ¡En mi casa no! ¡Frente al niño no! ¡Vaya, carajo! Sí. ¿Y qué pasó después? Nada, ¿qué podía pasar? Era algo que ella ya sabía. Lo sabía incluso antes de que yo naciera. Lo sabía antes de casarse con él. Lo que sucedió es que me llevaron a confesarme al día siguiente. Intentaron explicarme qué es el pecado. Y todo eso. Afuera el cielo empieza a clarear. En la calle el tráfico se anuncia con los primeros claxon y el zumbido de los coches que pasan como rayos. Paula no dice nada. Así que me apresuro a terminar de contar mi historia. Me llegó la noticia de su muerte hace poco. Murió en la acera, frente a la puerta de la casa, un día que estaban a 40 grados. Me telefonearon para decirme, no sé si esperaban que fuera al velorio. Al parecer se cocinó vivo, o así me lo pintaron. Con el calor, el asfalto quedó hecho un comal, y cuando Francisco se quedó dormido tantas horas sobre él, todo el alcohol en su sangre empezó a hervir. ¡Carajo! No había otra cosa que decir. Ambos nos miramos enternecidos. Yo por sentirme expuesto y ella por contemplarme así. Y nos damos cuenta, los dos estamos ebrios. Entonces sentimos la urgencia de salir de ahí. Pagamos la cuenta y disimulamos como dos expertos hasta que logramos meternos al coche. Tomo la carretera con dirección a quién sabe dónde. Por alguna razón misteriosa siento paz, calor y paz. Siento la extraña sensación de que aquí en adelante las cosas comenzarán a cambiar irremediablemente, como si la vida se transformara. Me siento cansado. Puedo decir sin exagerar que estoy exhausto. En el momento en que comienzo a sentir los párpados, me orillo hacia un tramo desértico de la carretera. Es lo más prudente, atino a pensar. Me recuesto y busco a Paula. Paula adivina la ocasión y se desnuda el pecho. Yo, en lugar de calentarme, me siento como un niño. La busco con mis brazos y ella pasa los suyos detrás de mi cabeza. Entonces cierro los ojos
y me dejo ir. Gobierno de México.